La Armada China moviliza sus buques en el Mediterráneo Oriental. Los rusos despliegan sus asesinos de portaaviones hipersónicos MiG-31 Kinzhal sobre Siria. Y los estadounidenses despliegan 2 portaaviones clase Nimitz y un buque de asalto anfibio en las costas de Israel. Irán amenaza con usar sus misiles hipersónicos Fatah. Y surge una única pregunta: ¿estamos al borde de una tercera guerra mundial? El conflicto en Medio Oriente sigue escalando y comenzamos a ver un grado de intensidad y brutalidad en los combates, cual no se había visto en las últimas décadas, con ambos bandos cometiendo crímenes de guerra e ignorando los marcos moralmente aceptables para cualquier operación militar. Los combates urbanos siguen cobrándose un alto precio entre los combatientes de ambos bandos, y ciertamente las FDI están comenzando a sufrir pérdidas cuantiosas frente a las tácticas de guerrilla empleadas por Hamas. Sin embargo, y mientras los estadounidenses ya están involucrados de lleno en el conflicto, ahora la mayor preocupación es si otros actores externos en la región se unirán a la guerra, pasando por naciones como Irán, Siria, Egipto, Turquía y finalmente la Federación de Rusia. Y es que tenemos que recordar que la geopolítica de Medio Oriente es extremadamente compleja. Los intereses de todas las superpotencias convergen en este lugar. Existe gran abundancia de recursos energéticos que todas las naciones quieren, y ciertamente un conflicto entre los Estados Unidos y la Federación de Rusia podría comenzar precisamente en esta región del mundo. Sin embargo, siempre han existido grandes intereses en Medio Oriente. Las grandes potencias siempre han intervenido y la región siempre ha sido conflictiva, por lo que debemos de cuestionarnos nuevamente. ¿Realmente, justo ahora, estamos al borde de una tercera guerra mundial? ¿O solo estamos viendo una transformación del panorama geopolítico global? La respuesta a este interrogante es compleja, pero existe un precedente histórico, y es que durante las guerras árabes-israelíes de los 6 días y de Yom Kippur, vimos escenarios totales de guerra en la región, por lo que podemos deducir que una guerra regional en Medio Oriente no necesariamente nos llevará a un conflicto global, mientras que en las décadas de 1980 y el 2000 vimos una serie de guerras urbanas que terminaron con derrotas y la eventual retirada de las FDI, pues evidentemente las FDI no están hechas para el combate urbano y nunca han logrado una victoria en este tipo de conflictos, por lo que podemos darnos una idea de cómo podrían terminar estas escaladas en Medio Oriente. Sin embargo, ya han cambiado muchos factores desde entonces, y son los factores externos a la región los que preocupan más. Y es que puede que una guerra de Israel, incluso contra sus vecinos próximos, no desencadene un conflicto global. Sin embargo, hay más actores externos, como lo son Irán y la Federación de Rusia, incluso los Estados Unidos, que se han visto envueltos en una serie de escaramuzas, guerras proxy y otros conflictos
que han acrecentado las tensiones y que realmente podrían convertir a Oriente Medio en la gota que derramó el vaso. Por lo que nos enfrentaríamos a dos escenarios muy peligrosos si la guerra escala aún más en Medio Oriente. Y es que el primer escenario es una entrada de Irán en el conflicto, pues estamos hablando de una nación que tiene los medios para infligir una gran derrota a Israel, pero al tratarse de dos estados que tienen capacidad nuclear, estaríamos hablando de un sincero riesgo de una escalada nuclear limitada en la región, o lo que es lo mismo, una guerra nuclear limitada que terminaría desestabilizando por completo a Medio Oriente y que causaría una serie de guerras interminables en la región, sin contar una oleada de ataques terroristas en Europa y en Norteamérica que, sin lugar a dudas, atraerían a estas naciones al conflicto, escalando aún más su intensidad y prolongándolo aún más. Estaríamos hablando de un escenario totalmente desastroso para el Medio Oriente. Sin embargo, existe otro escenario aún más peligroso, que sería un error de cálculo o un ataque que lleve tanto a la Federación de Rusia o a los Estados Unidos a un choque o conflicto directo y involucrarse de lleno en esta guerra. Y es que, por ejemplo, Israel podría atacar por error las bases rusas en Siria, lo cual desencadenaría una respuesta rusa bastante severa. O un error de cálculo geopolítico podría llevar a Rusia a atacar a los grupos de ataque de portaaviones estadounidenses en el Mediterráneo Oriental, y eso introduciría a Estados Unidos de lleno en una guerra contra la Federación de Rusia, por lo que la situación podría escalar de forma rápida y dramática, con un marco que ya se ve sustentado en la guerra proxy de la OTAN contra Rusia en Ucrania y que se vería totalmente superado por una agresión directa en el escenario de Medio Oriente. Por lo que las piezas están allí, pero esperemos que nadie cometa un error de cálculo así. Y es por ello que lo realmente peligroso en el conflicto israelí-palestino es que eventualmente puedan atraer a Irán, porque correríamos el riesgo de ver una guerra nuclear limitada en la región, mientras que si se involucran las superpotencias, como lo son Rusia y los Estados Unidos, correríamos el riesgo de ver una guerra nuclear global con consecuencias catastróficas para la humanidad. Pero estos no son los únicos factores que debemos de considerar, y es que debemos de recordar que en el pasado ya vimos situaciones igualmente tensas y peligrosas, y el mundo no terminó en un conflicto global, precisamente porque se impusieron la razón, la cordura y, sobre todo, la proporcionalidad ante los ataques que un bando lanzaba contra el otro, y en muchos casos ambas partes retrocedieron. La disuasión nuclear se llama así por una muy buena razón, y es que la diplomacia y el juego geopolítico tienen el objetivo de evitar que lleguemos a estos escenarios catastróficos de conflictos globales o de aniquilación global. Y para que los arsenales nucleares de las superpotencias sean utilizados, se requieren que se crucen ciertos umbrales, se requiere que la existencia de estos estados mismos se vea amenazada para que finalmente se usen, y un conflicto o incidente en alguna región lejana no tiene por qué desencadenar un conflicto global. Y es por ello que una guerra nuclear global es un escenario factible pero remoto. Sin embargo, una guerra nuclear limitada en Medio Oriente es bastante probable, considerando que estamos hablando de naciones como Israel e Irán, que no tienen la misma mesura que los Estados Unidos y la Federación de Rusia. Por lo que finalmente podemos concluir que efectivamente el riesgo de escalada en Medio Oriente es muy alto,
es muy factible un enfrentamiento total entre Israel e Irán, y las consecuencias serían catastróficas para la región. Pero resulta muy poco probable que esto escale a un conflicto global. Y resulta aún más improbable una guerra nuclear global. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,